Eh, Ahora sí, continuaré con la presentación. Perdón, Javier. Había dicho que Javier es profesor de Historia de la Universidad Nacional de Córdoba y ha sido adscrito de la Cátedra de Paleografía, Diplomática y Archivología Americana con la licenciatura de Historia en la Universidad Católica de Córdoba. Fue adscrito al programa de estudios indianos del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha investigado sobre sermones coloniales y postcoloniales, cultura escrita, paleografía, diplomática e historia de la vida cotidiana de la Córdoba hispánica. Javier ha participado en la organización y puesta en valor e inventario del archivo histórico del convento de San Jorge en Córdoba, convento de San Francisco, y en el asesoramiento, conservación preventiva, inventario y relevamiento de otros conventos de la provincia franciscana, de la Asunción del Río de la Plata, Buenos Aires, Arón Castellano, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, etc. Javier es académico de número de la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica. Es miembro de número de la Academia Americana de Genealogía con el sitial número 107. También es miembro correspondiente por Córdoba del Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Catamarca, del Centro de Genealogía de San Juan y de nuestro Instituto de Estudios Genealógicos de la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros para desarrollar el tema ya anunciado, la paleografía como auxiliar del método genealógico. Profesor Verdini, el tiempo es suyo. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Estudios Genealógicos y Heráldicos de la provincia de Buenos Aires, en las personas de sus autoridades y miembros, licenciado Daniel Gatica, Fabián Benítez, Marcelo Jankowski y demás autoridades, por esta posibilidad que me brindan de participar en el ciclo de charlas del Instituto. Además, interpreto esta charla como una manera de colaborar como miembro correspondiente en Córdoba del Instituto, transmitiendo algunos conceptos y experiencias que pueden ayudar a los miembros e interesados en la investigación genealógica. Además, es tradición en la institución de la que formo parte, la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica, que los nuevos académicos pronuncien una comunicación o conferencia como requisito para incorporarse a la misma. Mutatis mutandis, esta charla sería para mí esa conferencia de incorporación al Instituto de la provincia de Buenos Aires. Podemos ver la segunda, muy bien, segunda diapositiva. Debo decir, en primer lugar, como una advertencia, que esta conferencia es eminentemente introductoria. Me referiré así a nociones, conceptos y elementos teóricos de la paleografía y su característica de auxiliar para el método genealógico. En otra oportunidad, posiblemente no muy lejos en el tiempo, ampliaremos lo dicho aquí con un curso virtual teórico-práctico. En el mismo podremos aplicar los principios y metodologías referenciados hoy en casos concretos. Por lo que, vuelvo a insistir, es una introducción a conceptos básicos. Aquí hay muchas personas que hace años que trabajan en investigación genealógica o en la investigación en archivos de documentos originales y no voy a decir nada nuevo para ellos, pero seguramente para otros ciertos conceptos o ciertos elementos de esta disciplina van a ser algo nuevo. La paleografía es una gran desconocida en el ámbito de la historia, porque la erróneamente llamada historia reciente no la necesita.
y asimismo en los estudios genealógicos. Tanto es así lo dicho que es posible escuchar, a veces y leer, que se usan ciertas palabras para definir características paleográficas de la escritura, como garabato, firulete, etc., como el uso de conceptos que nada tienen que ver con su método o fin, como por ejemplo traducción por transcripción. Su conocimiento se ha vuelto una exquisitez. Incluso ya la cátedra específica de la Universidad Nacional de Córdoba, que en mis tiempos de estudiante era obligatoria, hoy es opcional. Insisto en que es un criterio erróneo, ya que lo reciente, no por moderno, es transparente para su lectura e interpretación. Solo por poner un ejemplo, de un texto moderno, relativamente reciente, pero no por ello el método paleográfico deja de ser innecesario. En la diapositiva número 3. En este caso es una postal, el fragmento de una postal enviada desde Córdoba por una persona de procedencia italiana con una letra muy cursiva, llena de abreviaturas, que en un primer vistazo es difícil de leer y fácil de confundirse. Pero a pesar de que tiene poco más de 100 años, es necesario para entender lo que dice este documento aplicar el método paleográfico. Lo referido me da pie para advertir, finalmente, que lo que plantearé a continuación, con la anuencia de ustedes, se ubica teórica y metodológicamente desde la que podríamos llamar la Escuela Paleográfica de Córdoba, iniciada aquí, en la ciudad de Córdoba, por el doctor Aurelio Tanodi. Tanto el conocimiento básico de la disciplina como mi experiencia prístina con fuentes paleográficas lo obtuve formando parte de la cátedra fundada por el citado. Para no extenderme más en estas advertencias, diré que vengo a plantear su necesidad y valor y a intimarles su uso y conocimiento. Veamos la siguiente diapositiva. En un primer borrador de esta charla, creí innecesario decir por qué es importante la paleografía para la investigación, pero nunca está de más insistir en que los textos del pasado no son absolutamente transparentes para el lector actual. Por ejemplo, siguiente diapositiva, nos podemos encontrar con tipos de letras que en un golpe de vista siguiente no nos facilitan rápidamente sus textos siguiente y son de difícil descifrado. Incluso algunas muy cercanas a nuestra escritura, como la siguiente, tienen sus dificultades. Comenzaremos nuestro encuentro hablando de ciertas nociones y principios básicos necesarios para iniciar el conocimiento o aprendizaje de la paleografía y de la paleografía de lectura, específicamente sobre la que volveremos más adelante. Debemos rápidamente definir de qué se trata esta ciencia y técnica historiográfica. La paleografía es una disciplina que facilita la lectura de documentos de difícil descifrado. Siguiente. Uno de los aspectos o capítulos en los que se divide la paleografía es la paleografía de lectura, cuyo objetivo es la correcta interpretación de escrituras para su uso por parte de los investigadores, tanto archiveros, historiadores o lingüistas. Siguiente. Una vez posicionados en la disciplina, sabiendo de qué se trata, nos acercaremos a un vocabulario técnico imprescindible que se relaciona con manifestaciones que son de la siguiente calaña. Siguiente. La paleografía permite traducir documentos de difícil lectura. Los documentos históricos antiguos tienen una mala o nula ortografía.
los textos de los documentos deben ser modernizados para su publicación. Quienes me conocen o con quienes he tenido la posibilidad de conversar de estos temas, saben que los tres tópicos anteriores son conceptos erróneos, no por ser una opinión personal y caprichosa, sino por una definición teórica de esta disciplina. Por lo que vengo, no precisamente en son de paz o de contemporizar con la especie difundida. Vengo haciendo sonar cajas de guerra, dirían los documentos, porque como en primer lugar soy docente, hago mía una frase siguiente, que dice: pues así como el hablar indiscreto conduce al error, así también un silencio imprudente deja en el error a quienes podrían ser instruidos. Y al decir ibérico, vengo como maestro Ciruela a romper el silencio y comentar, definir y corregir en lo posible esos tópicos. La paleografía permite, veamos el primero, la paleografía permite, siguiente, traducir documentos de difícil lectura. El prefijo tra o trans indica cambio, movimiento, paso de un estado a otro, por lo que traducir implicaría algo puntualmente, cambiar algo puntualmente, una palabra o texto de un idioma a otro, ya que el sufijo de la palabra, ducere, significa guiar. Pero la paleografía no traduce un idioma de un idioma a otro, porque no pasa de un idioma ininteligible a otro inteligible. Tampoco, siguiente, translitera de un alfabeto a otro. Lo haría si pasara una palabra del griego al alfabeto latino, como el ejemplo que figura en la diapositiva, o del cirílico al chino, o del latino al árabe. Lo que la paleografía hace, o facilita, es a transcribir un texto que se halla en un sistema gráfico similar o no a nuestro alfabeto, esto es, de un texto ininteligible, lo vuelve inteligible. Siguiente. Nuestros documentos americanos y los españoles, todos están escritos en el alfabeto latino, pero con diferencias morfológicas de forma, sistemas abreviativos hoy en desuso y con características propias del ductus, luego veremos qué es eso, del ductus de cada escribiente. Insisto, cuando copiamos un documento, lo que hacemos es transcribirlo, no traducirlo. En el caso de que nos encontremos con un documento que esté escrito, por ejemplo, en latín, primero deberemos transcribirlo para luego traducirlo, o en todo caso que un latinista lo haga. Aquí en el ejemplo yo he colocado el recorte de un documento donde dice, como se puede apreciar, en la ciudad de San Juan de la Frontera, y lo que he colocado abajo sería la transcripción, pero el tipo de letra, el tipo de escritura es el mismo, es el alfabeto latino. Y no lo estoy pasando de un idioma a otro, por lo tanto no es una traducción, no es una transliteración, es una transcripción. Siguiente diapositiva. El otro acerto dice: los documentos históricos antiguos tienen una mala o nula ortografía. Con respecto a la ortografía de los documentos paleográficos, debemos explicar que los mismos no están escritos con mala o escasa ortografía. En 1492, Antonio de Nebrija publica una gramática de la lengua castellana que fue una opinión particular sobre la forma de escribir nuestro idioma, pero no una norma prescriptiva. La institución que sí dará normas para ello será la Real Academia de la Lengua Española, que será fundada recién en 1713, a principios del siglo XVIII. Pero aún así debemos decir que antes y después de 1713, las normas ortográficas no estaban fijadas o aplicadas de manera absoluta. Existían, sí, reglas de escritura que cada maestro de escuela, maestro calígrafo, escribano o notario usaba y en algunos casos enseñaba, en el caso de los notarios.
por supuesto que esas normas o reglas eran fluctuantes. A ello se suma que los escribanos o notarios, por ejemplo, en la velocidad del escribir muchas veces la ortografía era deformada y una palabra se corrompía en su manera de ser escrita. En el caso de los documentos parroquiales, que son, en definitiva, documentos casi estrictamente genealógicos, muchos de ellos eran escritos por los sacerdotes, y si hallamos supuestos errores, recalco, supuestos, son en realidad particularismos de la ortografía propia de cada uno. En algún caso, como cuando escriben nombres, como por ejemplo colocan Joseph, en realidad lo que estamos viendo no es un error, sino la pervivencia del latín en ese nombre. Debemos agregar también que los curas, como egresados de universidades, eran quienes tenían la más alta alfabetización gráfica para la época. Años de lecturas y de escribir tanto en castellano como en latín. Por ello no eran precisamente ignorantes en el sentido recto de la palabra. Por lo tanto, no debemos decir que eran errores, porque sería transpolar nuestras normas y reglas a una época donde éstas no necesariamente eran aceptadas, aplicadas, conocidas, etc. Sobre todo si tenemos en cuenta que no existía un sistema educativo formal que reprodujera y difundiera una normativa consolidada. Por lo expuesto, esos papeles no están mal escritos o con mala o nula ortografía. Esto es algo que es ese acerto bastante alejado de la realidad documental. Siguiente. Último acerto, los textos de los documentos deben ser modernizados para su publicación. Muchas veces cuando se publican trabajos de investigación y en ellos textos de documentos históricos o genealógicos, se tiende a modernizar la ortografía de los mismos. Se piensa, con relativa cierta razón, que se podrá comprender más y mejor a estos si están escritos con la ortografía actual. Sobre este tema se ha escrito mucho hace muchos años, y no estoy inventando la pólvora, ni el agua tibia, ni descubriendo el agujero del mate, pero noto que, como se cree que los documentos tienen mala ortografía, hay que corregirlos y publicarlos modernizados. Como se darán cuenta, no estoy de acuerdo con este supuesto criterio, no porque sea un hipercrítico molesto, pesado y amargado, sino porque parte de un concepto errado, y se profundiza así una práctica sin ningún tipo de criterio. Debemos decir que parte del valor de la información de un documento se halla en su originalidad y veracidad, y parte de esa originalidad está en la manera que fue escrito. Tipo de letra, ortografía, vocabulario, disposición en el folio, marginales, etc. Parte de esos elementos no pueden reproducirse de manera idéntica en una publicación. Tal el caso de este ejecutoria que estamos viendo aquí. No puede reproducirse que la ilustración tiene una tela de protección, por ejemplo. No entendí un cara. Ahí está pésimo eso. Sí, a veces sucede. Uno intenta leer y también no entiende nada en los documentos. Por favor, si pueden silenciar los micrófonos, así podemos entender bien lo que está diciendo Javier. Entonces, a veces no puede reproducirse de manera idéntica lo que el documento nos muestra en una publicación, en papel o digital. Pero debe respetarse mínimamente como fue escrito, ya que si no, se estaría desvirtuando el texto. Siguiente. Para publicar esos textos existen, desde hace muchas décadas, tanto en España como en Argentina y América, normas de transcripción documental. Lamentablemente, así como la paleografía es una gran desconocida, lo son aún más estas normas. La paleografía permite leer documentos,
como ya vimos, pero además auxilia al investigador lector a tomar nota de esos documentos para utilizar la información allí contenida en sus artículos o publicando el texto in extenso. Publicar un documento histórico in extenso significa aplicar normas de transcripción que en el fondo y en la superficie son criterios, decisiones, es tomar partido. Pero no nos engañemos, tomar partido de modernizar la ortografía de cualquier manera no es un criterio, porque así se ataca la originalidad documental. Transcribir documentos con criterios científicos facilita mantener la originalidad y veracidad de los mismos. Para un historiador, jurista, lingüista, etc., mientras más se acerque la publicación a las características del original, mucho mejor. Evita lo que muchos han llamado en su tiempo la traición al texto documental. Siguiente. Desde 1961, a nivel universitario, en Córdoba y en muchos lugares de América, se aplican las normas de transcripción de documentos históricos panamericanos, que fueron aprobadas en este congreso que se realizó en Washington. En esa oportunidad, archiveros, historiadores y paleógrafos de todo el continente se reunieron allí en la capital de los Estados Unidos y sentaron bases importantes para el desarrollo de la archivología como disciplina científica. Entre esas bases estuvieron estas normas que fueron en su origen obra del doctor Aurelio Tanode. Así como en televisión, el tiempo es tirano, aquí también, así que no nos extenderemos en explicar las normas porque no es objetivo de esta charla. Para el interesado, posiblemente más adelante, como dije hace unas diapositivas atrás, se organizará un curso teórico práctico en el cual nos podemos explayar sobre las mismas. Por último, en esta parte de la exposición, recalco lo dicho más arriba. Existen normas de transcripción utilizadas desde hace décadas que permiten publicar y difundir textos documentales respetando el sentido, la originalidad y veracidad de los mismos. Son en suma criterios científicos consagrados por especialistas en su origen y utilización que rescatan la información textual y la consolidan para su difusión y su uso. Siguiente. Luego de haber visto algunos conceptos básicos, vamos a pasar a una introducción a la paleografía de lectura, como había dicho. La paleografía es una ciencia y una técnica historiográfica, y como tal permite analizar los textos escriturarios con tres finalidades. De esas tres finalidades nos detendremos solo en el primer aspecto. Siguiente. Los especialistas, los paleógrafos, han establecido una clasificación donde, además del sentido primigenio de leer documentos, la disciplina ha obtenido un campo propio y hoy se puede hablar de la paleografía como una ciencia que tiene un método y unos objetivos específicos. Pero nosotros nos vamos a quedar en el primero, ¿no? La paleografía como un instrumento de lectura. Hemos llegado a lo que muchos están esperando, que es la relación entre la genealogía y la paleografía. El método genealógico de investigación es el de la historia y el de las ciencias sociales. Necesita documentos, porque es genealogía documental de la que estamos hablando, y esos documentos a veces no se pueden interpretar fácilmente. Allí hace su aporte para leerlos la paleografía de lectura. La paleografía de lectura se circunscribe a eso, a ayudar a leer un documento. Aplica su metodología para lograr descifrar tipos de escrituras en desuso o variaciones de las que están en uso. No es un conocimiento mágico que se entrega y se posee para usarlo. No es ciencia infusa o innata. Algunos tienen una capacidad mayor que otros para leer
lo que han sido llamados por algunos un ojo paleográfico, similar a cuando se dice un ojo clínico. Pero el ojo puede y debe ejercitarse con práctica sostenida y en teoría y además con elementos concurrentes: conocimiento del idioma, del vocabulario, del contexto que se halla en el documento. Debemos afinar la observación. Si soy desordenado al leer, no veré detalles, y sin esos detalles no podré aplicar el método paleográfico. Para aplicarlo de manera exitosa en escrituras de gran dificultad, tendré que ser un gran observador. Como puede verse en la diapositiva siguiente, el método paleográfico es crítico-analítico o analítico-gráfico. Esto es, se detiene a desmenuzar, separar las partes de un todo para, con una mirada crítica, determinar al final del análisis qué se ha escrito en el documento. Analiza de manera crítica las formas gráficas de letras, palabras, etc. La comparación es elemento fundamental de este método, ya que se debe partir de lo conocido para llegar a comprender lo desconocido. Así, de lo más sencillo, texto, palabra o letra, se debe pasar a lo más complejo, buscando los elementos particulares que permitan descifrar aquello que no es claro o no puede leerse. Siguiente. Acompañará al método citado una predisposición o condiciones externas e internas al lector, transcriptor, paleógrafo. Tranquilidad y paciencia. La prisa y el nerviosismo son enemigos de una lectura correcta. Habrá que comenzar tomando contacto con el aspecto general de la escritura, después se intentarán captar sus características principales y originalidad, marcando abreviaturas y aplicando el análisis, la intuición, la comparación, recurriendo a diccionarios en el caso de aquellas abreviaturas complejas para resolverlas. Si se trabaja con documentos originales in situ, en los archivos o en colecciones de bibliotecas, muchas veces la iluminación natural y una lupa son de gran ayuda. Si la tinta está muy desvaída, sería importante o necesario aplicar una luz ultravioleta con un detector simple de billetes falsos. Esto facilitaría leer trazos casi imperceptibles. Si está digitalizado y se puede cambiar la polaridad, invertir el positivo al negativo, también esto puede ayudar en algunos documentos que son problemáticos de leer a simple vista. Siguiente. Aquí debo decir que a todo lo manifestado debe unírsele un cúmulo de elementos, que ya he comentado, que facilitarán el desciframiento textual de los documentos. El lector paleógrafo, transcriptor, deberá ser un avezado conocedor del idioma en el que está escrito el texto, aunque no sea así el caso con el tipo de escritura u orden gráfico de la misma, y conocer mínimamente el contexto de producción documental, ya sea histórico, del documento, genealógico, institucional, jurídico, etc. El contexto siempre es fundamental. Si no tengo mucha idea del contexto histórico de un determinado lugar, tiempo o institución, me será muy difícil saber qué dicen esos documentos. En muchos casos, uno no tiene el conocimiento, la práctica, la experiencia de leer documentos, tal vez porque recién comienza o se topa con documentos nuevos de un lugar en el que no investigó nunca. Pero en general, y una de las características que ayudan a esto es que desde el Río Grande hasta nuestras pampas argentinas, los tipos documentales que España trasplantó a América son los mismos. A grandes rasgos, los documentos de origen oficial, como los de origen privado, tienen las mismas características. Un protocolo notarial en México y uno aquí en la zona del Río de la Plata tienen las mismas características.
un documento en Perú tiene las mismas características, un documento del siglo XVI-XVII, las mismas características de uno de Colombia. Eso facilita mucho en el tema de los conocimientos contextuales que ayudan a la lectura de estos documentos. Por supuesto que no se puede saber todo de todos, y la documentación y el contexto y los vocabularios son inmensos y nadie puede estar imbuido del conocimiento del contexto de todas estas variables de manera absoluta. Siempre hay algo que puede escaparse, y en eso es importante, y no me quiero extender más en esto, en el uso, por ejemplo, del diccionario de autoridades, que si bien es de la segunda mitad del siglo XVIII, recoge vocabulario previo español que es de gran ayuda. Pasamos a la siguiente. Uno de los elementos que hay que tener en cuenta para la lectura de estos documentos es que, como dije, muchas veces están abreviados con un sistema en desuso en la actualidad. La palabra reducida en sus letras se llama abreviatura, los métodos usados se llaman sistemas de abreviación, y hay una parte de la paleografía que lo estudia de manera específica. Nos referiremos aquí a algunos casos de abreviaturas muy comunes y que pueden dar lugar a errores en el lector, ¿no? Pensando en el lector de documentos como un investigador genealógico. Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver la siguiente. No me voy a extender en esto, hay todo un largo estudio y teorización sobre los tipos de abreviaturas. Vienen de época romana, pasan durante la Edad Media en España y llegan hasta la Edad Moderna. Vamos a ver algunos casos puntuales, vamos a ver la siguiente. Como en este caso, ¿sí? Aquí se está compartiendo dos tipos de abreviaturas, por siglas y por contracción, ¿no? Las 4 primeras letras sería una abreviatura por siglas, en general, nuestro seráfico Padre Señor San Francisco. La abreviatura Francisco es muy común en documentos de estos tiempos, pero bueno, en este caso hay que conocer algo del contexto religioso, ¿no? San Francisco de Asís recibe el mote o alias de seráfico, y todos los franciscanos también, el convento seráfico, el sermón seráfico, ¿no? En este caso, San Francisco es seráfico, por lo tanto la primera S es seráfico, sin dudas. Veamos la siguiente. Bueno, las órdenes mendicantes llegadas a América, franciscanos, dominicos, mercedarios y agustinos, son frailes, y frente a sus nombres llevan un tratamiento que es el de fray, ¿no? Hermano. Y la abreviatura de fray normalmente es así por apócope o suspensión, donde se suspenden las dos últimas letras, la vocal y la consonante, y queda FR. Siguiente. En este caso son como muy simples, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es un documento de aquí, de la ciudad de Córdoba, de principios del siglo XVII, donde hay una cierta dificultad por la forma de la letra y por, además, el tipo de abreviatura, ¿no? En este caso, lo que parecería una P es una X, ¿no? Jaimes, y la B larga, RME, la abreviatura de Bartolomé. Bien, son algunos ejemplos, no voy a ser exhaustivo porque podríamos estar horas viendo. Veamos la siguiente. Nuevamente, con otra grafía, la abreviatura de Fray, nada más que esta
tiene un elemento adicional que es un signo general. Nosotros en la actualidad abreviamos usando un punto. Ese punto surgió en el pasado como un signo general de abreviación. Para el que leyera un documento y encontrara una palabra con un punto, le indicaba que la palabra estaba abreviada. Esa era la función de ese punto. Había otros signos, yo aquí no me voy a extender, pero este ha sobrevivido el tiempo, el signo general, punto. Hay otros que han sobrevivido el tiempo y de manera más específica en la identidad de nuestro idioma, que es, ustedes fíjense que yo allí he puesto punto, línea, signo envolvente, la línea, y que los tratadistas llaman vírgula o virgulilla cuando han querido abreviar la palabra anno con doble N, año, para abreviar una letra. El signo general de abreviación, que es una línea sobre la N, ha pasado a formar parte de la forma gráfica de la letra ñ y nos indica una ñ precisamente, ¿no? Nuestra letra ñ deriva de una abreviatura por signo general de abreviación para el caso de doble N en palabras escritas en la Edad Media española. Sigamos, una más. Bueno, hay signos especiales, sobre todo para aquellos documentos más antiguos, siglo XVI, principio del XVII, aunque algunos pueden extenderse un poco más hasta mitad del siglo XVII, pero es un poco más raro. Allí están los signos y su transcripción con algunos ejemplos. Sobre todo en la primera línea, el último signo de la primera línea, ese, exacto, gracias Marcelo, ese figura en algunos documentos de aquí, coloniales de Córdoba, y el cuarto también. Pero bueno, en documentación del siglo XVI es muy común encontrarlos. Veamos la siguiente. Bueno, en este caso, para recordar esta situación de que si no conocemos el contexto, nos va a ser difícil encontrar sentido a ciertos textos, a ciertas frases, a ciertas abreviaturas. Todo aquel documento que debía ser enviado a una real audiencia debía ser colocado al inicio del mismo un tratamiento, ¿no? Recordemos que la Real Audiencia, como alto tribunal de justicia en América, tenía el poder delegado del rey, el poder de justicia delegado del rey. Entonces, incluso es más, las reales audiencias emitían reales provisiones, comenzando los documentos como si fuera el mismo rey el que lo emitiera. Entonces, todo aquel que escribía a la Real Audiencia debía iniciar la carta a la misma o la documentación a enviar con esto: muy poderoso señor. Si yo no tengo en cuenta esto y no tengo quien me ayude, me va a ser difícil saber qué quiso poner el que escribió esta abreviatura. Bueno. Siguiente. Bueno, en otros casos, para aquel que recién se acerca a documentos de este tipo, incluso documentos del siglo XVIII, la abreviatura del nombre Pedro puede ser difícil de descifrar porque ¿es Pedro o es Pablo?, ¿no? De todas maneras, la abreviatura PO es indudablemente y bajo todo punto de vista la abreviatura de Pedro, así como Franco es la abreviatura de Francisco,
la de Juan, la de Rodrigo, ¿no? Los otros ejemplos que he colocado allí. Siguiente. Bien, en otros casos también, siempre pensando como la paleografía como auxiliar de la genealogía y la necesidad de determinar personas y las características de esas personas que serán filiadas o no, ubicadas en una red familiar, esas personas recibían o no un tratamiento, tenían o no algún tipo de grado militar o cargos o dignidades eclesiásticas. Y yo pongo aquí un ejemplo que he observado en algún caso de aquellos que han leído documentación y han transcripto y han entendido que el cura y luego la abreviatura PO es un cura propio. Y esto es un error, ¿no? Un cura PO es un cura propietario porque tiene en propiedad el beneficio que le ha sido otorgado. ¿Cuál es el beneficio? Un curato. Bueno, y así como ese puede haber otros casos que hay que tener cuidado cuando se leen documentos o se transcriben o se toman datos para la investigación genealógica que los tratamientos, los cargos, las dignidades, hay que tomarlos con pinzas y en todo caso preguntar, averiguar, investigar si es eso lo que uno está leyendo o es otra cosa. Veamos la siguiente. Este es otro caso. También he visto a algún investigador que ha encontrado una abreviatura MTRO y transcribió y publicó ministro. Si bien de manera general y amplia un sacerdote es un ministro de Dios, pero ministro no es un cargo ni un tratamiento que se utilice en la época. Indefectiblemente, todo nombre que sea precedido por la abreviatura MTRO o MRO está indicando que ese sacerdote tiene un grado académico de maestro. Maestro en filosofía es un grado académico universitario. En este caso, aquí yo he colocado dos ejemplos, uno por letra sobrepuesta y el otro con un signo general de abreviación. Si ustedes se fijan, exacto, esa es letra sobrepuesta y en el caso de Juan de Adaro, allí el signo general de abreviación es esa virgulilla o línea ondulada que está sobre la R y la O. Eso nos está indicando que hay una abreviatura y en este caso es maestro. ¿Sí? Muy bien. La siguiente. Bueno, en este caso, aquí he puesto varios ejemplos, ¿no? En la primera línea, a vuestra majestad suplica humildemente. Puede ser simple y no tan simple, sobre todo porque la palabra humildemente, la H, ha sido realizada de una forma que no es la forma actual. Entonces eso puede llevar a confusión. En la segunda línea, comenzando por la izquierda, ante vuestra. ¿Sí? Ante vuestra. En la segunda línea y a la derecha, muy reverendo padre. Bueno, también, en este caso, uno tiene que conocer cierto contexto de los tratamientos que se dan dentro de la iglesia o dentro de las órdenes religiosas, ¿no? Al superior de un convento franciscano, dominico, mercedario, agustino, se le llama muy reverendo padre. Ese es el tratamiento que se le da. En la tercera línea, presente, es posible que sea la abreviatura. En este caso, fíjense que tiene un signo general de abreviación, que es una especie de acento circunflejo sobre la abreviatura. Y yo aquí lo que he hecho es un recorte
del documento, pero en general lo que uno tiene que hacer, tiene que ver, ya lo he dicho en unas diapositivas anteriores, es comparar con otras letras del documento. En este caso es como muy simple, muy claro, y casi no hay dudas, pueden ser 2 o 3 posibilidades, presente, parte, pero en general, para poder descifrar las abreviaturas, además de tener cierta práctica, conocer los contextos, necesito el documento completo para poder ver, en primer lugar, si la P que figura aquí es la P que este escribano o este escritor del documento hace en otras partes del mismo, pero además si lo abrevia de la misma forma y de acuerdo al contexto diga parte o presente o presidente. Bien. Estos están puestos aquí solamente como un ejemplo, pero en la tarea de la lectura específica y puntual hay que tener en cuenta todo el documento completo y no un recorte tan pequeño. Bien, y en la última línea, Dios guarde a usted muchos años. Yo he visto en alguna oportunidad en alguna red social que empleados de un archivo estatal muy importante de la Argentina transcribían documentos y los publicaban diciendo que estas siglas eran Dios guíe a usted muchos años. Y eso es un error, es Dios guarde. Y no es una lectura caprichosa de mi parte, sino porque hay documentos donde esta frase final no se abrevia y está extendida, está escrita de manera completa. Y es eso y la práctica desde el siglo XVI hasta el siglo XIX o principios del XX, es decir, es colocar Dios guarde. Es más, hasta tal vez no hace mucho tiempo, posiblemente sigue, yo desconozco, pero en la práctica de la documentación del Congreso de la Nación se colocaba Dios guarde a vuestra honorabilidad en algunos tiempos. Y eso es una pervivencia y una demostración de que es Dios guarde y no Dios guíe. Muy bien, la siguiente. Bueno, en este caso no es específicamente un documento en papel, sino una lápida, donde encontramos algunas abreviaturas también. Una parte del texto está en latín. Hic jacet, aquí yace, Fray Juan de Santa María, año de 1688. Aquí tenemos abreviaturas también, Fray, Santa, María, año. Y otra de las cosas que encontramos, que no es objetivo de esta charla o no entra dentro del tema de las abreviaturas, pero en paleografía se le llama letras embebidas, lo que estamos viendo allí en D, ¿no? Fray Juan D y año D, cuando encontramos una letra dentro de otra, esto se da en textos epigráficos sobre piedra, sobre mármol, se llaman letras embebidas. Nos quedan muchos temas más para comentar, pero en favor de la brevedad dejaremos los mismos en el tintero y pasaremos a un caso o ejemplo que puede sintetizar la auxiliariedad de la paleografía en el método de investigación genealógico. Siguiente. Voy a tratar de demostrar con un caso que en su momento yo presenté como ponencia en unas jornadas de genealogía organizadas por el Centro de Genealogía Heráldica de Catamarca, que titulé a grandes rasgos Marto María, el análisis paleográfico de la escritura y la investigación genealógica. Un autor argentino planteaba
que el capitán Francisco de Vera con Juana González tuvieron una hija y le llamó a esta hija Marta Vera Mujica. Otro investigador, en una investigación previa, plantea que esta hija de Francisco y de Juana se llama María de Vera. Y esta Marta María Vera se casa con Juan Pinto en el siglo XVII. Yo hice una investigación muy simple sobre la documentación que respalda las investigaciones de ambos autores para, bueno, determinar cuál es el nombre, ¿no? Si es Marta o María. Uno de los elementos o argumentos que se podrían sostener para afirmar que el nombre de pila es Marta es el texto marginal del acta de matrimonio de la señora Vera con Juan Pinto, donde se registra así el nombre y en otros documentos figura de la misma manera. Asimismo, no recordábamos el uso, o sea, uno de los elementos que nos llevó a dudar de la lectura Marta, no recordábamos el uso de ese nombre en documentos coloniales cordobeses o citado en trabajos de historia familiar de esas primeras décadas del siglo XVII. En ningún trabajo de genealogistas cordobeses o en la experiencia de lectura de documentos del XVII nunca habíamos visto a nadie nombrada Marta. Entonces eso nos hizo dudar. Siguiente. Por lo expuesto, entendemos que es de fundamental importancia en la investigación histórico-genealógica la aplicación del análisis paleográfico, ya que este nos permitirá dilucidar el problema, sobre todo teniendo en cuenta que el tipo de escritura del cura rector de la Iglesia Matriz de Córdoba, doctor Adrián Cornejo, posee cierta dificultad para su lectura. Bueno, aquí lo que estamos viendo es el documento donde figura en el marginal Juan Pinto con Marta de Vera y el texto de la partida donde está el nombre a determinar qué dice. Veamos la siguiente. Uno de los elementos básicos de estudio de la paleografía es el ductus, que habíamos nombrado, de la escritura. Este es el modo y orden de sucesión con que cada sistema de escritura manuscrita desarrolla los distintos trazos y rasgos que componen una letra, desde su punto de inicio hasta su remate. Su nombre es la palabra latina que proviene de ducere, conducir o dirigir. El ductus incluye el número, orden, modo, sentido, dirección, secuencia, velocidad con la que se dibujan los trazos y rasgos que componen particularmente las letras. Un ductus determinado marca el carácter general de una escritura, ya que cada una tiene uno propio. A grandes rasgos, puede dividirse la escritura en sentada y cursiva. Al inscribirse sobre una materia escritoria, en nuestro caso blanda, como es el papel, la morfología de la escritura es específica, sin dejar de lado la importancia que reviste la pericia de quien escribe, la postura del cuerpo, su edad, etc. Para su determinación se toman en cuenta el número de trazos con el que se escribe, es decir, los golpes de pluma que se hacen. Estos se establecen de acuerdo a las veces que el pendolista, el escribiente, levanta la pluma y la lleva a otro punto del papel para hacer otro trazo. Asimismo, se tienen en cuenta los tiempos de ejecución señalados por la dirección de la pluma, que varía de acuerdo a la línea, ya sea recta, cortada, ondulada, etc. Será la variable del ductus lo que nos permitirá descifrar si el nombre de la mentada hija natural de los Vera Mujica
se llamaba Marta o María. Vamos a ver la siguiente. Vamos a hacer un análisis de la escritura del doctor Adrián Cornejo. Consultamos el documento digitalizado en la base de datos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para aclarar la lectura dudosa del nombre, y nos encontramos que las grafías del documento eran dudosas en primera instancia, pero aceptábamos la lectura de uno de los autores, el autor que habla de María de Vera, a quien respetamos por sus conocimientos paleográficos de los documentos coloniales de Córdoba. En primer lugar, debemos decir que el libro de matrimonios que estamos analizando posee anotaciones marginales con los nombres de los contrayentes, pero salta a la vista que la letra es diferente a la de quien redactó las actas y a todas luces posterior por su tipología, como se verá más adelante. Este es un elemento también a tener en cuenta como un contexto en la lectura de los documentos, ¿no? Los marginales necesariamente son posteriores, y algunas veces muy posteriores, al registro de los documentos. En el caso que nos ocupa, quien escribe el libro sacramental es el doctor Adrián Cornejo, cura de la Iglesia Matriz de Córdoba. La partícula antepuesta a su nombre, doctor, nos indica que nos hallamos frente al más alto título universitario, doctor en teología. En este caso, y para estas épocas, obligatorio para ordenarse sacerdote. Se infiere de ello que la alfabetización gráfica de Cornejo es alta al ser un egresado universitario, que era el más alto nivel de escolarización posible para la época, y como puede verse además en su escritura y en su firma. Siguiente. Podemos afirmar que el tipo de escritura utilizado por Cornejo es una bastardilla con pronunciados rasgos de cursividad. La letra bastardilla es nuestra letra, la letra humanística, la que usamos nosotros en la actualidad. Cuando hablamos de cursividad nos estamos refiriendo a una letra cursiva. La letra cursiva es lo contrario de la letra de imprenta. La letra de imprenta es aquella en la cual cada letra se diferencia de la siguiente. En el caso de la diapositiva está muy claro si observamos lo tipeado en el fondo celeste. Esa es una letra de imprenta. Cada una de las letras se puede leer sin dificultad. La letra cursiva, las letras se unen por rasgos que unen una con otra, y a veces una palabra con otra. Eso es cursividad. Pero además de esa característica, uno puede decir que la cursividad es muy grande, es muy alta, cuando no solamente la unión, correcta o no, de letras y de palabras se da por otras características, como la inclinación a la derecha, hacia la derecha, que no siga una línea recta de renglón, que apriete sílabas, que haya gran cantidad de abreviaturas. Bien, todo eso también acompaña la cursividad de un tipo de escritura. Y en todo caso, puede parecer que hay un cierto descuido al escribir. La cursividad puede observarse en las grafías apretadas y sílabas apeñuscadas en el renglón. Su firma, como habíamos visto, es pequeña, corta, en 2 líneas, con el título universitario y una rúbrica no muy desarrollada. Cuando decimos rúbrica, para estos años nos estamos refiriendo a lo que normalmente se coloca al final de la firma, que pueden observar allí, que parte de la O de Cornejo, la O final de Cornejo. Eso es una rúbrica. Nosotros en la actualidad estamos acostumbrados a usar como sinónimo firma y rúbrica, pero para estos años y a los fines paleográficos, firma es cuando se coloca el nombre y el apellido y puede leerse sin problemas y no hay ningún aditamento más. Pero sí, a la firma se le incorpora algún tipo de dibujo, entre comillas, al final o al inicio de la firma, estamos frente a una firma con rúbrica.
Bien. Se podría decir que su firma es un ejemplo síntesis, en el caso la firma de Cornejo, es una síntesis de su escritura. Esta tiene un muy importante número de enlaces entre letras por su cursividad. Esa profusión de enlaces entre letras provoca cierta dificultad en la lectura. Vamos a ver la siguiente diapositiva y vamos a entrar en el análisis específico de la escritura del cura Cornejo. La similitud en las grafías, en las formas de las letras T e I en la escritura de Cornejo dificultan en este caso la identificación correcta del nombre, Marta o María. El método comparativo de la paleografía nos permitirá dilucidar de manera correcta ese nombre. Para ello aplicaremos una variable de análisis morfológico, como dijimos, que es el ductus. En primer lugar, determinaremos las características del ductus de la letra T, luego de la I, respectivamente. Tomaremos tres palabras en las que la T minúscula sea indubitable y la describiremos. Corresponden a la misma acta que hemos citado, estamos utilizando, y sus palabras o textos son testigos, que es la primera que tenemos allí, que señala Marcelo, legítimo y Martín. Veamos la siguiente diapositiva. Podemos ver que Cornejo realiza la T minúscula de manera muy similar a una B corta, una V, se diría en España, con una ligera inclinación hacia la derecha, que es propio de la cursividad de su letra. La grafía está formada por un astil, o trazo de alzada corto, de arriba hacia abajo, y el travesaño de abajo hacia arriba, pero con una inclinación oblicua. Nace desde la parte inferior del asta, o astil, de la letra T, y no desde su punto medio superior, que es donde normalmente uno lo coloca cuando escribe la letra. Esto se puede confundir con el enlace con la vocal y no con un trazo definido y propio de la letra. Su ductus comprende dos tiempos y dos trazos. En el caso de la letra, hemos observado, como bien marcó allí Marcelo, en las dos recortes, los dos fragmentos del documento, la parte superior de la diapositiva. Vamos a ver en la parte inferior el caso del marginal, ¿no? En el marginal dice Juan Pintos con Marta de Vera. En el caso de la letra utilizada en el marginal es a todas luces correspondiente a otra mano con grafía y ductus diferentes. Eso es posible observar, no es la misma letra. Vamos a ver cómo realiza la letra T. Es una escritura sentada, con menos cursividad en el trazo de la T, que muestra rasgos más cuidados, más caligráficos, tanto en el trazo de alzada como en el travesaño o cruz, que es una línea recta, segura y bien definida, lo que difiere de la T de Cornejo en la imagen superior. Luego de haber analizado la T, pasemos a la letra I, que es la diapositiva siguiente. Adrián Cornejo en su escritura muestra dos grafías para la letra I, que no son otra cosa que una I prolija, caligráfica y definida en sus rasgos principales, y una I cursivizada, deformación de la anterior, deformación entre comillas. En el ejemplo, Cornejo escribe Martín Galíndez, donde la I de Galíndez, del apellido, es el primer caso, la I prolija caligráfica, y la de Martín, el segundo, la I cursivizada. Veamos la siguiente diapositiva. En el primer caso, el de la I
prolija y caligráfica. Esta presenta un cuerpo de letra pequeño, corto, apenas un trazo que no se distinguiría de otro si no presentara el punto sobrepuesto, que toma la forma de una vírgula o comilla inclinada hacia la derecha, y que no llega a unirse con el astil de la letra. Su ductus es de 2 tiempos y 2 trazos, que están marcados allí con las flechas rojas, siempre en dirección arriba-abajo o descendente. En el segundo caso, el de la I cursivizada, es el que prolifera en la escritura de Cornejo. Es una I donde el astil se ha unido al punto y se enlaza tanto con la vocal anterior como con la letra posterior. Su ductus es de 3 tiempos y un trazo, es distinta a la otra letra, al otro tipo de I. Veamos la siguiente. Hay un tercer caso que no deja de ser esa segunda I cursivizada más simple que carece de enlace anterior y que es el que muestra el nombre de pila de Marras. Un astil que muestra un movimiento descendente de arriba hacia abajo que vuelve a subir y desde el cual se desprende un enlace descendente oblicuo, que lo estamos viendo en la segunda línea de la diapositiva, de arriba hacia la derecha y abajo, que puede ser confundido con una cruz, con la cruz o travesaño de la T. Aquí nuevamente encontramos el ductus ya observado en 3 tiempos y un trazo. En síntesis, las grafías utilizadas por Cornejo para la T y la I son diferentes y perfectamente distinguibles si se realiza un estudio o análisis comparativo. Es algo que se nos muestra claramente si pensamos que la lectura es María de Vera y no Marta. Veamos la siguiente. Porque de lo contrario, debiéramos leer Martín Galíndez y no Martín Galíndez, como podemos ver aquí. Debemos decir, entonces, en primer lugar, que, un poco como he intentado demostrar, el texto de la partida de matrimonio es de una mano diferente a la del cura rector de la matriz cordobesa y con seguridad cronológicamente posterior. Quien la realizó, con intención de sintetizar cada asiento del libro parroquial, lo hizo a los fines prácticos, de facilitar la búsqueda de nombres. Por lo tanto, no se detuvo a analizar la escritura y cometió un error de lectura e interpretación al leer y anotar Marta de Vera. En segundo lugar, luego de haber analizado la escritura del cura Adrián Cornejo, llegamos a la conclusión que si bien en un golpe de vista la manera en que escribe la T y la I podrían confundirse, estas son diferentes. El ductus de ambas nos muestra la manera específica en que delinea cada una de ellas y no tenemos dudas en la lectura del nombre de pila de la señora Vera, que es María y no Marta. Siguiente. Para finalizar, no podemos dejar de insistir sobre la importancia que revisten los conocimientos paleográficos para la investigación genealógica, que permiten aclarar y definir datos de interés fundamental para la reconstrucción de la historia familiar. Esperamos se haya demostrado la importancia y necesidad de aplicar la paleografía a los documentos coloniales y el modo en que esta disciplina nos permite establecer de manera fehaciente el dato verdadero o lo que se acerca con mayor seguridad a la verdad documental. Muchas gracias por la paciencia. Muchísimas gracias, Javier. Realmente ha sido muy interesante y poder comprender todos estos signos que a veces nos confunden mucho. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hay que decir que uno nunca deja de aprender.
ya sea en cuanto a lo contextual, al vocabulario, pero también cada mano, cada escribiente, cada escribano, cada documento tiene su particularidad. Y uno siempre se está encontrando, se está enfrentando a dificultades nuevas, diferentes. Si bien, como dije, los tipos de documentos en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Chile, en Perú, en Colombia, en México, los documentos de estos siglos tienen las características similares o cierto vocabulario jurídico similar, uno siempre se va a estar encontrando con elementos nuevos o distintos. Excelente la disertación. Veo que están poniendo excelente, excelente, de todos los países, veo, de muchos países Habían y de pedido provincias. la Sí, palabra. sí, Marcelo. Sí, sí, Marcelo. Sí, Javier, como siempre, un maestro en esto, ya lo conocemos. Javier, te pregunto, entre lo estricto del método paleográfico, ¿qué sugerís vos como un término intermedio cuando se hace, por ejemplo, una publicación de documentos para que esa lectura sea para todo público, digamos? Si la idea es que llegue a mayor cantidad de gente, ¿cuál sería el límite entre lo estrictamente paleográfico y una transcripción que sea, digamos, Sí, accesible a todo público, no solamente al académico estricto que puede entender corchetes, abreviaturas y eso? sí, yo soy muy estricto en ese caso. Si se moderniza, hay que dejar sentado cuáles son los criterios de modernización del texto, porque muchas veces lo que los académicos o los historiadores o los investigadores hacen es decir, he modernizado la ortografía, pero la ha modernizado ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Bajo qué criterios? Eso sería lo que yo planteo como cerrando, en mi caso, cerrando los ojos y dejando que los demás hagan, ¿no? O sea, tienen que indicar cuál es el criterio que ha utilizado. O sea, y cuando me estoy refiriendo a cuál es el criterio, me refiero a qué ha hecho con los espacios en blanco, qué ha hecho con las testaduras, qué ha hecho con la ortografía, qué ha hecho con los interlineados, qué ha hecho con los marginales, o sea, qué decisión tomó, dónde puso, cómo determinó que tenía textos en el margen, textos interlineados, tachados o faltantes. Es posible que el documento tenga ya sea un faltante porque está roto, quemado, manchado, mojado, o sea, eso tiene que quedar establecido en la transcripción, en la publicación, porque si no lo hace, está faltando a la verdad documental. O sea, tiene que quedar claro cuál ha sido el criterio. O sea, como ustedes verán, todos los elementos que yo he citado, o sea, hay que buscar unas normas, hay que utilizar algún tipo de normas donde todo esto ya está establecido. O sea, ya hubo alguien o varios que se sentaron a pensar ante estas dificultades y decir, ante tal tema hay que hacer hay que tomar tal criterio. Lo que pasa es que en el caso de la eh, difusión popular de documentos, habría que modernizarlo, sí, pero vuelvo a insistir, o sea, ¿de qué forma se modernizó? Hay que dejarlo asentado en alguna nota, a pie de página, en alguna advertencia. ¿Cómo se hizo? De todas formas, eh, yo sugiero que la modernización extrema se haga sobre normas de transcripción preestablecida. O sea, el documento, cuando el investigador o el transcriptor se sentó con el documento, no
no transcriba modernizando de manera extrema e inmediata, sino que primero lo transcriba con normas y luego sobre ese documento transcripto con normas modernice aún más. Estas normas que yo sugiero, que son las que se utilizan un poco aquí en Córdoba en ámbitos académicos universitarios, estas normas establecen criterios para muchos de estos casos que son problemáticos. O sea, ¿cómo dejo establecido cuando hay una mancha, o si no se puede leer, o si falta una hoja? Y ya es una modernización del texto, ¿no? No sé si Sí, he sí, sido claro. excelente. Excelente. Javier, una pregunta. Sí. Cuando encontramos estos nombres del siglo XVIII o XIX, escritos en su manera, como Josefo, MCO de Marcos o Franco, ¿cómo debiera pasarlo en nuestro árbol genealógico? Transcribiéndolo tal como está, o poniendo el nombre completo en el caso de la abreviatura de Francisco. Sí. La abreviatura era una necesidad del momento de quien escribía, de escribir un poco más rápido, ¿no? Entonces, en un trabajo, ya sea de consumo familiar o de que vaya a publicarse, que vaya a tener cierta difusión, en una monografía genealógica creo que no tiene sentido colocar los nombres abreviados o con la ortografía de época, ¿no? Marta, bueno, Marta o Teresa con TH, ¿no? Creo que no tiene sentido. En el caso que el trabajo tenga, sí, un apéndice documental y se transcriba parte del documento, yo estimo que debiera llevar algún tipo de particularidad. En este caso, las normas plantean que la H de estos nombres se elimina, ¿no? Pero para el caso de nombres utilizados en una monografía genealógica, habría que ponerlos con la ortografía actual. De todas formas, ciertos nombres para ciertos personajes del pasado se mantienen cierta ortografía, como por ejemplo Jerónimo Luis de Cabrera. Jerónimo Luis de Cabrera con G y no con J, pero bueno, ya es un criterio de mantenerlo de esa manera. Pero para un trabajo de divulgación, ya sea genealógico o de consumo familiar o dentro tal vez de una página en un sitio de internet, creo que no conviene mantener las abreviaturas o la ortografía específica del documento. Pero, insisto, son criterios que hay que manifestar. Gracias. Javier, Lucio Álvarez hace una pregunta. Dice, ¿habrá en la disciplina alguna metodología para cuidar los documentos en mal estado, viejos, delicados, etcétera? Claro, la paleografía se dedica a la lectura de los documentos. Si la pregunta va por el lado de el acceso a los documentos y cuidar su integridad, la archivística o archivología tiene principios establecidos. En todo caso, podemos pasarles después algunos elementos, algunos tópicos. Para empezar, los documentos hay que siempre acceder a ellos con guantes. Así yo sea el más reconocido, el más importante o el ignoto investigador de archivos, no debo tocarlos con la mano desnuda, ¿no? Porque nuestra piel exuda elementos que afectan la materialidad del papel, que es una sustancia orgánica,
que está en constante descomposición, ¿no? El papel, la celulosa del papel, los libros, los documentos históricos, como nosotros, están envejeciendo y descomponiéndose sin que los veamos. Los papeles tienen más suerte que nosotros porque hay papeles de casi 1000 años o de 500 años y nosotros no duramos tanto. Pero para empezar, guantes. Algunos archivos son más estrictos y piden barbijo, porque la respiración humana también exhala, bueno, ahora todos somos biólogos y médicos, la respiración exhala partículas, un microspray que también puede afectar los documentos. En todo caso, después, el que quiera puede pedirle, podemos pasar algún texto con elementos para tener en cuenta esto. Sobre todo, yo puedo pasarle algo escrito si tenemos documentación propia en la casa, ¿no? Documentación, papeles, fotografías, o sea, qué se debe hacer con ese tipo de documentos para evitar que se arruinen y que se mantengan en un estado óptimo o lo más parecido a lo óptimo por los próximos años. Y está haciendo otra pregunta Cristian Cofré de Chile. Javier, Sí. en una transcripción escrita, ¿los tildes tampoco van? Hace la pregunta. Claro. Tendríamos que leer las normas de transcripción. En algunos casos se mantiene la acentuación original y en otros casos no, porque es un criterio, ¿no? Las normas de Washington lo que plantean es tratar de respetar lo más posible la originalidad del documento. En el caso de las tildes, solamente se agregan en el caso que sea necesario determinar los tiempos verbales, si faltan. Porque hay documentos donde las tildes faltan completamente y en otros las tildes están, o a medias. Bueno, en el caso de que sea absolutamente necesario para entender en el contexto el tiempo verbal, hay que agregar la tilde. Perdón, y en caso de los sí. nombres propios, en este caso María, Sí. ¿iría sin es posible dejarla sin tilde. Sí. Yo quería preguntarte, Javier, porque Sí, me ha pasado, bueno, yo trabajo mucho en siglo XVI, XVII y son letras difíciles. Yo no pongo las tildes cuando hago las transcripciones, pero algo que resulta confuso, por ejemplo, en los textos antiguos, muy pocas veces tenés una coma, un signo de admiración. Y en la modernización del texto, una coma mal puesta cambia el sentido de toda una frase. Y no hace falta irse a años, al 1600, porque ha pasado en gente que trabaja en análisis del discurso, por ejemplo, comparar el texto original escrito a mano de Dalmacio Vélez Sarsfield y después la transcripción a máquina, y una coma mal puesta cambia una ley. O sea, ¿qué criterio tomamos? Porque la coma no está en los textos antiguos, rara vez aparece una coma en el cuerpo del documento. Sí, las normas lo que plantean es respetar los signos del documento y plantean el agregado escasamente porque, vuelvo a insistir, las normas lo que buscan es respetar la originalidad del documento, y en el caso de los signos de puntuación, no hay manera de determinar qué signos puso el transcriptor y cuáles son originales del documento. Entonces, si bien en el caso de que haya una parte del documento que esté rota, las normas plantean que hay que colocar corchetes y dentro del corchete colocar la palabra roto. Eso indica al lector que el transcriptor hizo un agregado que indica una situación puntual y específica del documento.
pero uno no puede hacer ningún tipo de marca para determinar y manifestarle a quien lea que las comas fueron colocadas por el paleógrafo. Entonces, las normas lo que plantean es colocar lo menos posible, y salvo por cuestiones de lectura, tal vez un punto y aparte, o un punto seguido, mejor dicho. Pero las normas plantean que no hay que colocar de manera mínima. Sí, lo que Alice cuenta es muy interesante. Yo nombré al doctor Aurelio Tanodi, bueno, su hija Branca Tanodi, continuadora en la cátedra, formó parte de un proyecto en el que se transcribían los originales del Código Civil de Dalmacio Vélez Arfield, que se encuentran depositados en la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, y se planteaba eso, ¿no? Que una cosa era el original, en algún caso de manos del propio Vélez Arfield, o de su hija Aurelia, o de uno de sus escribientes o pasantes, que era, si mal no recuerdo, Victorino de la Plaza, y había estas dificultades. Una cosa era el original, y otra cosa era lo que luego se transcribió y se publicó. Excelente. Bueno, esto creo que da para un cursito de paleografía, que esperemos que pueda ser pronto, y porque son un montón de cosas que la verdad yo y por ahí algunos más que estamos acá desconocíamos, sobre todo el tema del ductus y el tema de ver si el trazo fue para arriba o para el costado, esa metodología que uno la verdad no la tiene. Posiblemente el que haga el curso va a tener que afinar la parte de computadora, porque esto va a dar para mucho, y la visión, ¿no? Y el conocimiento de todo esto, que el que no está en este tema es dificilísimo. Sí, justo en este caso era como necesario hablar del ductus, analizarlo desde el punto de vista del ductus, porque la T y la I eran como muy similares. Excelente. Y con cierta dificultad. Muchas veces la comparación de las letras es más simple y es más fácil determinar los rasgos de las mismas. No tanto con tanta profundidad en el análisis como en este caso, pero tiene sus aristas interesantes. Acá están preguntando si queda grabado esto, y queda grabado. Pueden entrar en la página del Instituto de Genealogía, ponen en Google Genproba, que es Genealogía de la Provincia de Buenos Aires, y están grabadas las disertaciones, ¿no? Para poder entrar. Volvemos a repetir, pongan en el quién es nuevo. Los socios del instituto los tenemos en una base de datos, pero como las charlas son abiertas, si ponen el nombre y apellido, de dónde son, un mail, un número de WhatsApp para poderles enviar invitaciones de las próximas charlas que se dan, porque, bueno, esta es de excelencia, ¿no? Es una charla, la verdad, que de excelencia, y que creo que a todos transversalmente nos toca, porque es el hecho indiscutible de poder leer un acta, una partida. Entonces, creo que es la partida de muchos de los trabajos que estamos haciendo, ¿no? Era Fabián, que ahí en el chat varios están interesados en el tema también de la conservación de documentos. Sí, y sí. Javier tiene publicaciones al respecto, así que en otro momento nos puede ilustrar al respecto, porque es un tema que él lo maneja muy bien y le interesa mucho, y a todos nos interesa, ¿no? Sí, sí. Hay varios pedidos en ese sentido. Después
Tenemos, disculpen, una charla, y te paso la palabra, Javier, que la podemos llegar a dar, que es restauración de fotos, que ya la dimos dentro del instituto. Hay un especialista a través de un sistema informático de restauración de fotos antiguas, y también podemos convocarlo para poder dar una charla como esta a través de un sistema, inclusive un curso. Creo que Daniel, la última vez fue un curso que se dio de varios días para restauración de fotos antiguas. Así que eso lo vamos a poner aparte de las charlas mensuales, ¿no? Porque ya el Eso calendario lo está tenemos que lleno. organizar. Claro. Sí, Bueno, Javier, Sí, muchísimas gracias. Yo no sí, veo que haya quería, otra sí. pregunta. No Ahí sé si quería hacer alguien un quiere comentario, opinar Javier. algo. Sí, sí, como hay interés en el tema de la conservación, hay que tener en cuenta, bueno, para el caso de que nosotros conservemos papeles y fotografías y libros en nuestras casas, hay que tener en cuenta que los excesos son malos. El exceso de luz, el exceso de calor, el exceso de frío, el exceso de humedad o de sequedad son malos para estos elementos que he nombrado. A un documento no le tiene que dar el sol directo, o obviamente el agua, o el frío. Sí, y yo tengo una duda ahí, el tema de los folios. Poner un documento antiguo en un folio y el tipo de polietileno o plástico con el cual Sí, está. los especialistas, los químicos especialistas plantean que el único o el mejor que se sugiere para la conservación de documentos en papel y fotografías es el polipropileno. De todas formas, si nosotros tenemos documentación en bolsas plásticas o en folios, hay que tener en cuenta algunas cuestiones. O sea, es posible que yo pueda mantenerlos allí y se conserven, pero no tiene que estar, como dije, a los excesos de luz, calor, frío, humedad. O sea, si yo tengo un documento que está húmedo o que se ha humedecido y lo guardo en un folio, lo único que voy a lograr es que se forme una colonia de hongos que se come el papel. Entonces, no solamente el elemento de guarda, sino además el contexto en el cual se encuentra. O guardarlo en una caja de cartón común. Habría que buscar que sea una caja libre de ácido. Nuestros papeles y sobre todo el cartón es un material orgánico que tiene celulosa, pero que tiene en gran porcentaje elementos ácidos. Ustedes habrán visto, por ejemplo, que hemos guardado o han guardado nuestros antepasados un recorte de diario dentro de un libro y que después de años o décadas, ese recorte de periódico ha marcado, ha manchado, ha quemado las hojas del libro donde se encuentra. Bueno, justamente porque el papel de diario es de una calidad inferior que se oxida y ha pasado la acidez del diario, del papel, al libro. Eso es un elemento también a tener en cuenta. No hay que guardar recortes dentro de libros. Estamos hablando de libros ahora, ¿no? Los recortes deben ser retirados y guardados de otra forma y no dentro de un libro. Incluso fotografías. Así como yo planteé que el papel es un elemento orgánico que está viviendo y se está descomponiendo, aún más una fotografía, porque es una base o soporte de papel o cartón sobre el que se halla una finísima capa de sales de plata que están en constante actividad química. Y en algún momento esa imagen va a desaparecer. La idea es evitarlo, y evitarlo significa guardarlo de una manera determinada para que principalmente la luz no la afecte. Mientras más luz, por eso yo ahí, algunos que me conocen se enojan porque yo critico los museos que tienen documentos
originales expuestos, aunque sea con baja luz. Un documento original no tiene que estar expuesto en un museo, o un libro, o una fotografía. En un museo debieran estar copias expuestas. Yo quería comentar que, que puede servir para la conservación casera. Tuve la oportunidad de estar en el archivo de Sucre, que fui a hacer una investigación y me llevaron a conocer dónde estaban, dónde guardaban ellos, obviamente, los documentos que han digitalizado todo, una maravilla. La habitación, temperatura, todo, pero los documentos, por ejemplo, en 1570, el libro, lo habían desarmado completamente y cada hoja estaba separada por hojas de papel manteca o ese tipo de material. O sea, cada página de un documento tenía una hoja blanca, el documento, otra hoja blanca, y guardado en una caja. Y esa caja adentro de, bueno, de unas especies de archivos metálicos que tenían. Pero claro, para los documentos que uno puede tener en la casa, que sean antiguos, puede ser una alternativa ponerlo entre papeles y después en una caja, como decía Javier. Claro, sucede... Algunos papeles libres de ácido, ¿no? Exacto, es muy interesante lo que dice Alicia y me recuerda algo. Los documentos antiguos y los no tan antiguos, además de tener el papel, la celulosa, un compuesto químico que se degrada, tienen en su superficie tintas. Esas tintas también se degradan. En el caso de los documentos antiguos, de los documentos coloniales, la tinta era una tinta que cada escribano hacía por su propia mano y tiene un alto contenido de hierro. Eso hace que con el tiempo se oxide y en muchos casos la oxidación queme el papel y traspase la hoja de una cara a la otra. Una de las formas que se utiliza cuando la acidez es muy grande es separar las hojas con papeles no ácidos para que la acidez de una hoja, porque muchas veces sucede que en una hoja la carga de tinta es muy, muy grande y la hoja siguiente no, entonces la que tiene mucha carga de tinta y mucha oxidación pasa la acidez a la siguiente. Entonces para evitar eso se hacen estas, como comentaba Alicia, interfoliado de papeles no ácidos. En el caso, claro, en el caso de nuestra, o sea, nosotros no tenemos un taller químico para medir la acidez de nuestros documentos. Entonces lo que podemos hacer es comprar una resma de papel que diga específicamente alcalino y interfoliar para evitar, a lo mejor tenemos guardado, no sé, recortes de diarios, entonces podemos interfoliar nuestra colección de recortes de diarios con este papel que no es que no sea ácido, sino que es más alcalino que un papel común. Sí, ahora una pregunta de lo que recién decía Alicia de desarmar algún expediente, algo, ¿hasta qué punto es bueno eso o no? En caso de que pierdan valor el expediente, si uno lo desarma, puede perder un valor legal o puede extraviarse una hoja. No sé hasta qué punto es bueno desarmarlo completamente, interfoliarlo. Es todo un tema eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso es una decisión institucional del archivo. Lo que pasa es que no es solamente tomar la decisión y hacer el desencuadernado y el interfoliado. O sea, hay que hacer otras cosas. En principio, entiendo yo, no conozco la práctica en otros archivos, archivos europeos, pero se debiera levantar un acta, la autoridad del archivo debiera levantar un acta diciendo que sobre el tomo tal, legajo tal, expediente tal, se llevó adelante tal intervención. No solamente el dictamen técnico del especialista en conservación, sino además con la firma de la autoridad, para que quede registrado que ese expediente o ese legajo o ese tomo tenía tantos folios y se hizo tal cosa
en tal sentido, ¿no? De todas maneras, si bien hoy lo que se plantea son intervenciones mínimas, ¿no? Para evitar cambiar la materialidad de los documentos, sería lo ideal que un expediente o un legajo con problemas sea restaurado y luego de la restauración, obviamente, reencuadernado. Lo que pasa es que esto significa mucho dinero, muchas horas hombre en el trabajo de restauración. Pero la originalidad del tomo está también, en cierta forma, en su materialidad como documento compuesto, donde son muchas hojas cosidas entre sí, si es que está encuadernado. Y una de las cosas que plantea Juan Manuel es muy importante. Si el legajo, tomo, ha sido desencuadernado, la posibilidad de la pérdida, la sustracción de documentos al estar las hojas sueltas es mayor. Yo creo que si el documento surgió encuadernado o cosido en un primer momento, hay que mantener eso. Si sea necesario desencuadernarlo, cortar las costuras para restaurarlo, limpiarlo o lo que sea necesario, luego hay que volver a coser. Pero es una opinión personal, otros van a estar en contra. En este caso, el expediente que mostraron era el más antiguo, claro. Y no sé si todos estaban así, pasamos por, ellos restauran, limpian el documento y lo tenían, el tema es que nadie tiene acceso a esos documentos. Ellos han digitalizado todo y nadie puede pedir el documento más antiguo para ser consultado, en Córdoba mismo. No sé cómo están guardados, pero el documento más antiguo no se puede consultar, porque están preservados justamente lo que decía Javier, por más que uno se ponga guantes, la respiración, distintas personas, la luz, son documentos que se empiezan a, vos sabés, Juan Manuel, vos en el archivo de Santiago lo tendrás todos los días, se deterioran de tocarlos nomás, algunos son tan frágiles y probablemente ese expediente lo hayan desarmado y después no lo hayan podido volver a armar por una cuestión de degradación del papel. Entonces estaba interfoliado por hojas blancas y guardado bajo 7 llaves. Inclusive en atmósferas modificadas tienen que estar, porque en presencia del oxígeno, bueno, también hay pérdidas terribles, ¿no? de oxidación y todo. Claro. No, por supuesto. Eso estaría bueno para otras charlas, ¿no? Esto creo que es necesario. Eso es y poder la conservación bien la conservación. Sí, es todo un tema, ¿no? Y además es costosísimo mantener eso. Es decir, yo no sé si aquí en el país habrá, no sé cuántos archivos podrán tener una conservación óptima de su documentación, ¿no? Porque es difícil. Bueno, Juan Manuel, vos tenés conocimientos del archivo de Santiago del Estero como para poder dar alguna charlita también sobre esto, de conservación de archivos. Está bien. Puedo hablar del archivo, pero no sé si tanto de conservación, de lo que uno ha ido estudiando, leyendo, todas esas cosas. Santiago del Estero es un caso muy, muy especial, es un lugar, un ambiente que tiene mucha sal. Es muy salitroso la provincia, el polvo, la tierra. Hay mucha tierra en Santiago, polvo ambiental. Entonces eso se complica el mantenerlo. Por eso, y además es costoso, ¿no? Así que, pero bueno, ahora estamos por inaugurar en cualquier momento la nueva sede del Archivo Histórico, y sí hemos tenido en cuenta al momento de construirlo, poner en un lugar donde no tenga acceso tanto ni a la luz ni a la tierra. Bueno, estamos tratando de mantener eso con extractores, todas esas cosas. Pero de todas maneras, todos los archivos históricos del país tienen esta misma problemática económica, ¿no? La inversión que los estados, que los gobiernos hacen en los archivos es malísima. Entonces, por ahí es un problema que yo lo charlé con muchas reuniones de directores de archivos del país y todos tenemos la misma problemática.
es Y la las fractalización. condiciones ambientales también dentro del país son totalmente distintas, ¿no? Juan, ¿es una Climas construcción nueva para el Archivo de secos. Santiago? ¿Es una ¿Cómo? ¿Es una construcción nueva para el Archivo de Santiago o una...? Sí, sí, hemos comprado una casa, una Ah. propiedad que era del patriarca del folclore argentino de Andrés Chazarreta. Esa casa era una casa museo. Entonces hemos decidido preservar las dos habitaciones de adelante de la propiedad donde era el museo, y atrás se construyó una sede nueva, ¿ah? Todo nuevo. Tuvimos el cuidado de hacer unas buenas bases. Santiago del Estero, la ciudad está a 500, 600 metros del río, y es zona arenosa Santiago del Estero. Entonces, la napa freática de aquí es a 2 metros, 2 metros y medio de profundidad, está muy bajita, muy cerca de la superficie. Entonces, hicimos hacer unas bases muy buenas para evitar de que la humedad de abajo suba, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido en cuenta algunas cosas dentro del presupuesto que tenemos para este tipo de cultura. Porque por ahí para la guitarra y bombo y para las marchas de los bombos hay, pero para este tipo de culturas es más poco, ¿no? Está más restringido. Así Bien, es. yo les agradezco mucho sus opiniones, pero tendríamos ya que terminar esta charla. Ya hace 2 horas que estamos conectados. Y tener una nueva charla en cuanto a este tema que tanto nos interesa, la preservación, todo lo que corresponde a los documentos, ¿no? Yo estuve restaurando en el Archivo General de la Nación, pero tienen ciertos criterios que es conveniente a veces conocer. Así que bueno, los invito para después tener otra charla. No sé si hay algo, una opinión más o una pregunta más, si no, damos por terminada la charla. Agradeciendo a todos la asistencia. Y al disertante fundamentalmente, que el tema fue interesante. Muchas gracias y aplausos para Javier. Un aplauso para Javier. Un aplauso para Javier. Les agradezco, gracias, Javier. Muchísimas les gracias. agradezco la presencia, las palabras y el interés. Excelente disertación. Muchísimas gracias. Hermoso. La verdad, muy bueno, muy interesante. Bueno, muchas gracias también a toda la gente que se conectó de provincia de Buenos Aires, del país y de otros países, ¿no? Del extranjero, que por ahí con horas distintas están presentes también en la disertación de Javier, tanto de Europa como de acá de América. Cristian está chocho porque allá es más temprano en Chile, así que... Claro, una hora menos. Yo me complico mucho cuando Chile invita a las reuniones. No sé si tengo que entrar una hora antes, después, no sé. Estoy conectado 3 horas y no me pierdo. Está chocho. Muchísimas gracias. Daniel, no apures tanto en cortar porque la gente no se quiere ir, ¿no? Así no se quiere ir. Pero Daniel sí es el dueño, él tiene la llave del Zoom. Es la tertulia. Es cerrar la grabación. Entonces ya... Sí. Muchas gracias a Sol Guzmán también desde México, que estuvo presenciando. Sí, México, Uruguay. Ahí dejó el contacto. Uruguay, de España. Yo dejo de grabar ahora. Sí, deja de grabar. Dale. Listo. Perfecto.